cuatro sonoros. Entonces yo me dedico a estudiar de todos ustedes, que son los que inventaron toda esta cosa que hay por aquí de cultura, ¿sabes? Claro. Yo me dedico a estudiar todo eso y plasmarlo en ese website que tengo ahí para que la gente sepa. Y entonces yo conseguí una información de la mesa redonda, que yo nunca vi eso porque soy joven, pero los tiempos de ustedes, para que le explique a ellos que usted tiene, yo le expliqué por encima más o menos lo que me acuerdo de lo que tengo puesto allá en el Facebook, cómo lo hacían, que según era, se reunían en sitios, iban a poner, bueno, los músicos iban ahí, iban viendo los trovadores, y cada cual iba trovando y le pedía al grupo que estaba lo que quisiera cantar, el tono es, pero que no era una cosa de apuestas, tú sabes, de que quién es el mejor, no, que yo sepa eso. No sé si usted averiguó que así sí había alguien que era mejor que otro. Pero había algo, la décima, mire, la décima, saben ustedes que es el poético musical más perfecto de la historia de la literatura española a través de la poesía. Sí. Y cuando hablamos de la poesía, cuando decimos que, cuando yo voy por la escuela a decir que para mí el género poético más perfecto es la décima, Sí. hablando de algo de la poesía, ¿no? Y ahí pues entonces hay muchas personas que dicen, tengo que pensar, ¿qué es la poesía? Mira, la poesía es la más elevada manifestación del arte literario. Tiene un propósito primordial, crear belleza mediante el cultivo selecto de la palabra. Exactamente. Bien sea decirlas que sean más filosóficas, más poéticas, Sí. más nobles también en ocasiones que eso cuenta, la ética, la estética y la melodía y la gramática también. Sí. Hay tantas décimas, Seguro, muchas cosas. pero cuando llegamos a ese, la décima es lo más perfecto que hay, porque exige una estructura que no puede cambiarse, no acepta imitación. Sí. Bueno, y los trovadores de aquellos tiempos, y bueno que sepa que nosotros en estos días hemos estado grabando una mesa redonda. ¿Oh, sí? Hoy sea dando una seña de lo que es la mesa redonda, lo que fue la mesa redonda, Sí. y está en proceso de hacerse, claro, cómo empezó la décima en distintos países del mundo, y la mesa redonda en Puerto Rico nació entre Humacao y Canóvana. Barrio de Canóvana, no vamos a decir, pero sí, y Río Grande. Habían trovadores en Ceiba, había un iluminado Félix de Ceiba que era extraordinario, habían otros, pero de Ponce, Ángel Pacheco Alvarado, era de Peñuela y se mudó a Ponce y allá siguió con la décima. No, con la décima perfecta, porque Sí. él era un... Pero el maestro Conde, como le llamamos a don Jesús Díaz, el Conde, que vino de las mareas de Guayama, cuando empieza la base del Verdón, ahí él, que no ha ido nunca a la escuela, que era, bueno, Sí. un ratito estuve en la escuela, le dijo a don Rafael Quiñones Vidal un día que don Rafael me dice que quería conocer al Conde, yo lo llevé después de 83 años que tenía él, tanto como lo que tengo yo ahora. Pues mire, y eso fue extraordinario, pero aquel señor se convirtió en el maestro de la décima. ¿Qué hacían los trovadores de la mesa redonda y por qué? Porque es que no había foros donde ellos pudieran practicar y conocerse. Cuando se enteraban que en Humacao pues estaba el papá de Pedro Río, que era don Luciano Río, que era un trovador extraordinario, donde buscaban otros trovadores de allá, Pedro Río, joven también, pues lo invitaban para que participara con ellos e ir practicando la improvisación, pero en historia. Sí. Cada cual tenía que sentarse y traer en la mente la historia del Conde de Montecristo, Bencur, Carlomagno, los 12 pares de Francia, la Eneida, la Odisea, el Virgen María, el Mártir del Górgota era uno de los libros que más repetían ellos. Fíjense, que se sentaban en mesa redonda y no era que se sentaban en sillas, porque en aquel tiempo no habían sillas, a veces habían bancos y lo ponían y a veces alrededor de una piedra. ¿Y qué pasa? No era 4 guitarras y güiro como lo grabamos después que vino alguien y lo grabaron, pero era una sola guitarra, y esa sola guitarra tocaba un 6 cruzado que luego se estilizó con 6 barreños, pero era un 6 cruzado que al trovador podía dar un gorjeo como lo hacía también de la grabada don Plácido Figueroa,
y eso sí, y entraba cuando quería. Bueno, pero la regla era que el que no cantara por historia, al hacer el primer verso, se le daba chance de presentarse, cómo era él, quién era él y esto, pero entonces en el segundo verso tenía que entrar en la historia. La historia de lo que... Pero qué cosa más genial, y más difícil, más exigente, más perfecta, más grande es que la improvisación de la edición, más en historia. Que, por ejemplo, la guitarra, yo estaba con la guitarra aquí, digamos, y yo empezaba a tocar y el que quedaba a la derecha, ese ponía el pie forzado para la ronda. Para la ronda que él, en la historia que él puso. Y el segundo tenía que cantar con el mismo pie forzado que este y narrar parte de la historia que él puso. Si había mucho, hacían menos la ronda, hacían poco, hacían más. Si por ejemplo el que estaba a la derecha mía, digo yo, como si yo hubiese estado tocando la guitarra, porque yo fui después que yo me acerqué a mirarlos de lejos. Y después pues me acerqué a ellos y a lo último ya en alguna ocasión, pues quizás intenté hacer algo, pero eso me quedaba grande a mí. Bueno, en aquel tiempo sí, pero ya hoy no le queda grande. Pues entonces, ¿qué pasa? Que cantaba y ponía por pie forzado sobre un tronco navegante. Y aquel que estaba allá, el tercero, el cuarto, el quinto, no sabía de qué tema trataba. El segundo y el tercero, que habían leído El Conde de Montecristo, estaba hablando de la historia cuando en la Matefaria, que estaba preso en la misma cárcel, y muere la Matefaria, y entonces el Conde de Montecristo, el mundo antes, hace un hueco en la pared, lo pasa acá, lo mete debajo de la cama, y él se metió en el saco de muertos que habían puesto la Matefaria, y como que era una cárcel que estaba rodeada de agua, lo tiraron al mar, pero él llevaba con qué cortar bueno, y cuando va navegando aparece un barco, así lo dice la historia, eso puede que sea cierto, pero que no, pero la verdad es que la historia marcaba, y ahí él encontró un tronco y ahí salió. El segundo, que sabe que la historia es el Conde de Montecristo, pues ese hacía malicia conmigo. Y el tercero, pero el quinto, que no había leído la historia, tenía dos alternativas. O ponerse de pie en seña de que pasaba eso y él no cantaba y seguía. O, de lo contrario, cantar le llamaban cantar apegado, después le llamaban cabrestial o cabreteal. Y hubo una vez en una controversia que hubo en un sitio donde un trovador hizo cantando apegado y cabrestear, como decían ellos, extraordinario, y entonces dijo, como garrapatea Pedro Rivera, que era uno de los que estaba cantando apegado, y le pusieron garrapatear también, y es que aquel que improvisó esa décima, por lo que dijo el primero, el segundo y el tercero, hizo una décima improvisada sin saber la historia, mejor que... Entonces cuando daba la vuelta ya no tenía el material de este, tenía el material de aquel, y si eran 10 o 13 o 15, como ocasiones hubo. En lo que volvía a él otra vez, ya él tenía más de la historia que el que puso el tema. Pues sí, porque daba tiempo para inventar ya. Y como era un mismo pie forzado, pues. Eso es, y eso le llaman, pero lo hacían ¿por qué? Lo hacían porque ellos ahí iban conociendo. Y cuando Pedro Rivera hizo eso, Pedro Rivera se convirtió en el trovador que más premios ganó en las fiestas patronales. En las fiestas patronales ya era cantar improvisado por el patrón de cada pueblo. En Ceiba cantaban por San Antonio, en Fajardo cantaban por Santiago, en Luquillo por San José, y así todos los trovadores. Pueblo. Lo que había que no era muy razonable era que en esos días no habían jurados que conocieran la décima, ni habían trovadores que la conocieran también, como la conoció Alvarado, como la conocía Cándido Silva Parrilla, que fue un trovador de aquí de Fajardo extraordinario, que como no conocían pues los jurados, el teniente de la policía era el jurado, y por los aplausos del público. El público era el jurado. Entiende que automáticamente ya, pero Las más que aplaudieran, ese de que ganó. Pero no todas las veces. No todas las veces. Había ocasiones en que había alguien que servía de jurado
y traía a otro que venía de jurado y hacían, Deliberaban. hacían la deliberación bien hecha. Pues eso pasaba, el cantar pegado era lo que hacían ellos. En la partida lo cabeceaban, tres títulos le tenían. Pero el día que ganó en Ceiba, en las fiestas patronales, cantando a San Antonio, a nuestro patrón ceibeño, decían el ceibeño. Y eso pues tiene, pero a don Vicente Monte de Ceiba, que Vicente Monte era juez de paz y era también barbero y era un trovador de primera categoría. Y él no salía lejos, pero en Ceiba nadie todavía le había ganado un premio a don Vicente Monte. Y Julio Monel de Ceiba, de ahí de Quebravuelta, de Falda por Quebravuelta, llegando a Ceiba. La primera vez que él le ganó, se fueron a casa de Pimpán, un sitio que había en Ceiba, para allí hacer la mesa redonda. Eran 25 pesos, que eso era un premio tremendo, para el segundo y para el primero 50. Y así compartían ellos todos allá. Eso era en sí, pues la mesa redonda. Hay un montón de temas que se desarrollaban, pero eran genios. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cayó en desuso la mesa redonda? ¿Por qué no siguió? No siguió porque la mayor parte de los trovadores que siguieron después, no, para seguir la mesa redonda en esa línea de cantar historia, hay que leer y leer la historia, y la mayor parte de los trovadores no leía historia. No leí historia de los que vinieron después. Lo otro es que se puede cantar una mesa redonda, no tiene que ser precisamente por la historia, pero por ejemplo, el año Huácara, como decía papá, hicieron una reunión de amigos trovadores a la entrada del Yunque. Había un sitio allí que se llamaba El Cuatro Puertas, que era de Toñito Carrasquillo, y allí se reunían y estaban cantando unos trovadores de los mejores que había en el oriente de Puerto Rico, que eran trovadores de verdad. Había un iluminado Félix, que era de Ceiba, después se fue a Nueva York y allá conoció a Flamentor y a toda esa gente allá y vino acá, pero antes de irse allá fue que pasó eso, cuando estaba aquí, se reunieron allí y están cantando por el Yunque. Y el pie forzado que pusieron por el Yunque decía Eterno Guardián del Mar. Y están cantando, y había el pequeño gigante de Río Grande, era el nombre del pequeño gigante, de momento se me... Él dio la primera ronda y a la segunda ronda hizo una décima, que todo el mundo, había una forma de mostrar la caballerosidad de cada uno. Cuando alguien cantaba una décima que era extraordinaria y que había uno designado para, si él entendía que de los que quedaban no podía superarlo, paraba la música y preguntaba, de los que quedan con este tema, que puso Pilar Pacheco, después él había puesto el tema, y después, pero cuando bajó mesa dijo, la décima es extraordinaria, nadie la superaba. Terminaban, entonces la ve el otro, para no perder el tiempo en la ronda. Pero cuando baja don Pilar, la décima de Pilar era tan extraordinaria que yo la tengo grabada en la memoria. Sinceramente, pues no estoy autorizado para decirla y que alguien después pueda traer problemas, pero a ustedes se la voy a decir, no cabe duda. Dice, a los pies del yunque hermoso está Mamelle sentado, mirando el pico encorvado del gigante pedregoso. El milenario coloso, bien difícil de igualar, plantado como un altar entre rocas y mesetas, lo llamamos los poetas, eterno guardián del mar. Mira para allá. En aquel tiempo se hacían las 4 estrofas de la décima de hoy o una sola estrofa. Se hacían las 10, bueno,
la estrofa decía una décima 44. Sí, sí. Cuando era 44, pues claro, en Cuba la hacen, le tienen otro nombre, Sí. pero aquí era 44, porque la décima 44 era que hacían una cuarteta primero, y eso no lo hacían improvisando, eso lo hacían casi siempre, la tenían ya hecha improvisando también. Yo nunca vi un trovador cantar una competencia con una décima 44, pero sí 44 era. Por ejemplo, la primera décima que yo escribí regular y me dio en una fiesta patronal que había en el Luquillo. Yo fui con Julio Moler, estaba don Villafañe, don Félix Villafañe. Él cantaba décima, no era completo en la consonancia y en la medida, pero él era histórico. Era un hombre poderoso económicamente, era agricultor de aquellos tiempos, y en la casa de él se daban unas cantatas de trovadores que eran extraordinarios. Y él un día en la fiesta patronal me encuentra y me dice: mira, Joaquín, te voy a dar una cuarteta para que me haga pagar una décima, y me la trae. Yo sabía que él tenía conocimiento, él sabía lo que uno estaba bueno. Yo no era a la madre. Decía: vale mucho más que el oro, que el más valioso diamante, que la estrella más brillante, la madre del ser que yo adoro. Y yo me llevé eso y yo decía: por poco llamo al maestro Conde para que me ayudara, ¿verdad? Entonces yo escribí una décima, vale mucho más que el oro, la décima tenía que terminar en esto, vale mucho más que el oro. Y la segunda, que el más valioso diamante, la tercera, que la estrella más brillante, y terminé en la madre del ser que yo adoro, cuando sumas 4 versos de la cuarteta y 40 versos entre las 4 décimas, son 44. Por eso jíbaramente acá a los de aquí le llamaban décima 44. En otros países pues tienen otra forma de llamarlo, y bendiga a los Dios, que también son extraordinarios, muy bien. Sí, lo entiendo. No creo que la décima haya perdido fuerza, al contrario, me encuentro con personas que dicen: Joaquín, ¿qué pasa? Que la décima, que la trova, que el folclore en Puerto Rico. Yo digo, en la época en que mejor ha estado, que mejores trovadores han habido, es ahora. Hay más niños que jóvenes extraordinarios, y hay más jóvenes que mayores, lo que quiere decir que la semilla que sembramos en el surco germinó, pero aquella que solamente se le cayó del bolsillo a alguien que la llevaba, que tuvo la herencia del padre que era trovador y escuchó, hay muy buenos que no estudiaron pero que aprendieron. Hoy en día tenemos 2 jóvenes que se llaman Alondra Sofía y Adriana el Ángel, que canta trovadora, ¿te has oído? Que están germinando. Las dos empezaron por Luis Daniel, ya vienen. Yo tenía un programa en Fajardo los viernes. Ajá. Decía, hablando con don Joaquín, estuvo conmigo Jaime Torres Torres. Él era el que entrevistaba y hacía la pregunta. Entonces yo todos los viernes pues presentaba. La idea era exaltar el nombre de aquellos próceres, fueran poetas, fueran hasta políticos, algunos que fueron grandes próceres, pero más los que representaron a Puerto Rico en las artes. Y Abelardo Díaz Alfaro, pues yo tuve la suerte de conocerlo y compartir con él tantas y tantas veces. Tremendo escritor. Bueno, y hacíamos ese programa. Pues ahí, Luis Daniel, yo quería también probar de cómo aquel que empezó conmigo como tenía 5 años, en un anuncio que hizo Goya, Luis Daniel. Empezó conmigo, después Daniel Colón, después cantó conmigo en el Colegio Mayagüez, una convención de doctores que vinieron de América Latina, de 10 países, y fueron allá, y el rector me conocía de la universidad porque yo iba con mi grupo oficiado por el Instituto Cultura a hacer conciertos allá, y me pidió que fuera, y que le decía, bueno, fuimos. Y Luis Daniel, pues yo quería probar que ese que empezó en ese tiempo, que después cantó con Mael Miranda y después siguió con Tony Croato, y conmigo estuvo en distintos lugares, no cabe duda, pero Tony Croato fue el más que caminó, él no fue el menos que le enseñó, porque él podía enseñar a Tony Croato en cuanto a la décima se refiere. Pues Tony Croato, mi gran amigo, mi hermano, participamos juntos, y si vinieran siempre personas de otros países que llegan a Puerto Rico y pudiendo seguir lo que él traía y que sabía cuando vino, no, le gustó tanto y tanto la música típica, la cultura y la historia, porque
que siguió por ahí, pero como improvisador y como, claro, no tenía la habilidad que tienen los trovadores que nacieron aquí. Sí. No todos, pero pues Luis Daniel es maestro, lógicamente, de niños y tenía en 4 pueblos distintos dando clases. Ahí estaba la Alondra. Alondra, La Alondra estaba... Adriana. Sí, sí. Mm. Y así por el estilo, tiene unos cuantos que, pues, las dos vinieron al programa, Mira, donde yo dije, son discípulas de Luis Daniel Colón, que empezamos, y son extraordinarios. Ahí tenemos una de niños joven y otra cosa. En los años de la Nueva Trova, en la plaza, en ningún lugar la mujer cantaba, improvisaba. ujú, No, las primeras mujeres trovadoras que las descubrimos nosotros, las llevamos nosotros en el concurso Bacardí. El concurso Bacardí se preparó con un propósito de que la 10ª fuera parte de la inspiración de unos jóvenes ya preparados académicamente, pero que tenían o vena poética desde que nacieron, o que decidían aprender y cantarla sin temor a que eran jíbaros más de la cuenta y a que la canción decía adentro, no, y así lo logramos. ujú. Y cuando lo logramos, entiendo que el concurso Bacardí pues hizo, había el dinero para poder ir por la isla y llevar, y lo hizo Ayudó a promoverlo. a proveer. Pero Ujú. ¿qué pasa? Termina Bacardí, luego viene Trovaín. Oh, Trovaín fue un proyecto hermoso que durante 10 años estuvimos llevando a los estados, a 10 estados de la nación, la 10ª nuestra, con muchos campeones de los que fueron campeones en Bacardí. Y Ujú. eran trovadores que eran campeones sin tener que haberse graduado allí. Pero fueron campeones y ganaron premios en otro sitio y cualificaban, nosotros íbamos allá. Pero quien producía eso era Héctor Colón y la esposa Yolanda, Mm. que son unos fieles amantes de la 10ª y contribuyeron mucho. Eso sigue dando vuelta hasta que llega a Decimanía, que ya Decimanía está dirigido y llevado por unos maestros que fueron maestros. Cuando ganaron en Bacardí, ganaron porque ya eran maestros. Ujú. Y siguen por ahí, por tal motivo yo digo que la 10ª está en la época mejor que ha estado en la historia. Yo sí creo, porque yo he visto demasiado mucho por ahí, muchachitos jóvenes ya, así. Y ahora que estamos hablando de jóvenes, usted mencionó a Luis Daniel. Una improvisación que usted hace, que está grabada, la encontré en YouTube. Y Luis Daniel improvisando con usted, como era como así, ¿era verídica o él se la aprendió antes de esa improvisación? Porque evidentemente estaban improvisando los dos. Bueno, no, eso fue una actividad, un Sí. programa que tenía Ojeda. Sí. Ojeda estaba en común conmigo, Efraín, entonces él trabajó mucho, Luis Daniel trabajó mucho conmigo por los hoteles y nos invitaban a actividades. La escena que canta él, pues mira, esa no era improvisada, esa la, Era aprendida. sí, sí, Ah, pero la que cantó allá en el colegio de Mayagüez, porque ya él no él sabía ya, él iba cogiendo, pero no, yo llevaba una 10ª escrita y cantó. Él cantaba más que lo que improvisaba en ese entonces. ¿No? Sí, entonces era un nene, pero mire, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a Mayagüez, cuando nos llamó el rector de Mayagüez, ya él había hecho esta 10ª aquí. Y el rector me dice, y el nene que cantó la 10ª que él llevaba a la catedral, porque él fue a entregar una flor a la Virgen. Y esa 10ª que tenía, esa ya la gente la veía por la televisión, Sí, y la veía por la radio. Y el rector me pidió que se podía llevar nene, pero que me iba a dar unos datos. Yo le debo unos datos de los países que vienen para escribir una 10ª que las lleve. Y así fue, pero la cantamos, pero la puerca no entorchó el rabo, como decíamos nosotros. Mm. Cuando terminamos, era miércoles, el jueves se iban, y viene un mexicano con un pie forzado para que improvisáramos una 10ª. Mañana será el final. Ok. Y yo, esa frase de Daniel, ya él tenía 12 años.
esa frase de Luis Daniel que me dice, yo le digo, Luis Daniel, nos dan ahora un pie forzado para que improvisemos. Mañana será el final, es decir, que mañana salen ellos, terminan ellos la convención que tienen. Y él me dice, rompa, don Joaquín. Anda. Rompa, don Joaquín. Y él, esa décima, yo lo menos que yo pensaba era que ellos estaban haciendo el recorrido, que estaban grabando. Se fueron de todos los países y yo logré conseguir con el rector que me envía el libro que escribieron y ahí están las décimas que cantaba Luis Daniel y que canté yo. Y ese libro yo lo tengo acá, así que probablemente pues, él lo va a recibir, él sabe que llegó, pero lo va a recibir quizás un día de esto. ¿Y ese libro se puede conseguir? Es difícil porque eso fue hace muchos años, pero yo... Histórico. Sí, hace muchos años. Y el rector puede que el colegio Mayagüez debe tenerlo. Ok. Y sí, Pero no está en el instituto, ¿no? no, el instituto no. Mucha historia, ¿no? Historia. Yo pensaba que como era improvisador, yo dije, sí,